extendí. Y entonces, en ese momento, por la mañana, Dios me estaba hablando aún más a mi vida después del tiempo de alabanza. Y Dios me estaba mostrando: Miguel, no es lo que tú has puesto, no es lo que tú has escrito, es lo que yo te voy a mostrar ahora. Y por la mañana tuve que dejar a un lado toda la estructura que había hecho y escuchar lo que Dios tenía para este pueblo. Y Dios me mostró una palabra que es tanto para Barcelona como para San Andrés de la Barca. Y es las oportunidades que Dios nos da. Porque Dios continuamente nos está dando oportunidades a nuestras vidas. Continuamente Él nos está dando una oportunidad. Y sabes, cuando Dios te da una oportunidad, es necesario que tú y yo estemos preparados para la oportunidad que Dios nos va a dar. Porque si tú y yo no estamos preparados para la oportunidad que Dios nos va a dar, tú y yo vamos a acabar mal. Va a venir el momento de la prueba, va a venir el tiempo de la oportunidad en el cual tú y yo no vamos a saber qué hacer y no vamos a poder reaccionar y hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo, a causa de que tú y yo no entendemos o no estamos preparados para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aparte de que tú y yo tenemos que estar preparados, tú y yo también tenemos que ver las cosas tal y como las está viendo Dios. No con los ojos o con mi mente natural o carnal. Porque si yo empiezo a ver las cosas con mi mente natural, si yo empiezo a ver las cosas con mis ojos carnales, si yo empiezo a ver las cosas como cualquier ser humano las puede ver, yo nunca voy a poder entender el propósito de Dios para mi vida. Nunca lo voy a poder entender. Siempre me va a parecer una locura, siempre me va a parecer algo ilógico, siempre me va a parecer algo que no debería de ser para mí. Y sabes, esto llega a tal grado que hay personas que llegan a pensar que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, no es lo que nosotros necesitamos. Cuando se llega a tal pensamiento, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma está tan lejos de Dios que viene ese tipo de idea. Porque realmente las oportunidades que Dios nos está dando, las oportunidades que Dios nos da, el propósito que Dios tiene para nuestra vida, la voluntad de Dios que tiene para nosotros, llega un momento en el cual, te lo aseguro, yo he llegado a pensar: esto no puede ser, esto no puede ser de Dios, esto es demasiado para mí. Y esos momentos son los momentos en los cuales yo estoy pensando naturalmente, en los cuales yo estoy pensando carnalmente. ¿Y cómo entonces puedo yo entender lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo yo puedo entender los propósitos de Dios para mi vida? ¿Y cómo yo puedo llegar a aprovechar las oportunidades que Dios me está dando a mi vida? Si me puedes acompañar a Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6.
Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué? Y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortas después. En ese pasaje de la Biblia estamos viendo cómo había un hombre que tenía una higuera. Y esa higuera durante 3 años había ido a verla y esa higuera no había dado fruto. Esta mañana aprendí, y varias personas más aprendimos algo más sobre agricultura, ¿se le llama? Sí, y sobre plantas. Y me enteré de que la higuera da 2 frutos. Y la higuera da 2 frutos al año. Uno lo da en junio. Y en junio el fruto que da se le llama brevas. Ahí, por si me equivoco, ¿no? Ya todos me saltan. Y entonces las brevas son más gorditas y más bonitas. Eso fue lo que entendí, ¿vale? Así me lo explicaron. Y más dulces también, ¿no? Y entonces, en agosto la higuera produce. Yo no lo sabía porque la higuera que da higos. A mí me dices que la higuera da brevas y ¿sabes? Es que lo estuve dudando, me costó. Y en ese tiempo este hombre había ido a ver su higuera y la higuera no había dado frutos. Y fueron durante 3 años. Quiere decir durante 3 años que la higuera tuvo 6 oportunidades de dar fruto. Y en ninguna de esas 6 oportunidades la higuera lo dio. Ni dio brevas más gorditas y más bonitas, ni dio higos. No me preguntes cómo son los higos, que no me llevo bien con... ¿Cómo son? ¿Alguna descripción rápida de los higos? Más pequeños. Más pequeños que más pequeños y más flaquitos. Vale. ¿Qué? Pues les cuesta más madurar, ¿no? Y son más secos. Son más feos, ¿no? Mira, son más delgados, más pequeñitos, les cuesta madurar y son más secos. O sea, ya entendemos algo, ¿no? Y se caen solos encima, o sea, ya... y algunos se pudren ahí abajo. Entonces, esta higuera no dio frutos. Tuvo 6 oportunidades de dar frutos 2 veces en cada año, durante cada año. Y el hombre que la cuidaba una vez más le dijo, Señor, no la cortes, espera un momento. Vamos a darle una oportunidad más. Y cuando tú vengas, si la higuera ha dado fruto, bien, genial. Pero si la higuera no ha dado fruto, la cortas. Y sabes una cosa, Dios continuamente nos está dando oportunidades a ti y a mí. Nos está brindando oportunidades. Nos está brindando continuamente oportunidades para nuestras vidas. Para que tú y yo podamos hacer su voluntad. Para que tú y yo podamos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Para que tú y yo podamos ser bendecidos por Él. Porque su buena voluntad es agradable y perfecta para ti y para mí. Entonces, Dios nos da oportunidades, pero llega un momento en el cual nuestras vidas parece que no estén dando fruto. ¿O qué clase de fruto estamos dando? ¿Estamos dando malos frutos? ¿No estamos dando frutos? ¿O estamos dando buenos frutos? ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este tiempo? Los frutos se ven cuando pasa el tiempo. Es decir, tú haces una cosa y cuando pasa un tiempo determinado,
nace ese fruto. Te lo voy a plantear así ya que estamos con la higuera. Plantas una higuera y pasa no sé cuánto tiempo, porque no sé de eso de agricultura, y entonces cuando pasa un determinado tiempo, la higuera se supone que tiene que dar ¿qué? Frutos, ¿vale? Frutos, porque ya hay dos. Entonces, desde que la has plantado hasta que se supone que da fruto, hay un tiempo que tienes que esperar. Y de todas las cosas que tú y yo hacemos, hay consecuencias, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Cuando tú haces cosas buenas, habrá consecuencias positivas para tu vida. Cuando tú haces cosas malas, habrá consecuencias negativas para tu vida. Y cuando pase el tiempo, verás los frutos que has dado. ¿Qué frutos estás dando de lo que has hecho en el pasado? ¿Qué frutos estás dando? ¿Estás dando frutos? ¿Estás dando un mal fruto o estás dando un buen fruto? Y esa es una oportunidad que Dios nos está dando. Pero, ¿cómo hacer para aprovechar esa oportunidad que Dios nos da? Dice ahí mismo, en el versículo 8 de Lucas, dice: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Señor, déjala todavía este año. Señor, dale una oportunidad más o dos oportunidades más en las cuales esta higuera tiene que dar fruto. Déjala hasta que yo cabe alrededor de ella. ¿Y sabes quién se tiene que encargar de cavar alrededor de tu vida? Tú. Tú eres el responsable de cuidar la higuera que Dios te ha dado. Tú eres el responsable de cuidar la vida que Dios te ha dado. Tú eres el responsable de cavar alrededor de ella y de abonarla. ¿Para qué se abona una tierra? Para que sea fértil, ¿sí o no? Esta mañana les estaba explicando un poco sobre mi teoría de la historia. En este tiempo, después de 14 años de no estudiar, el niño no quería estudiar, el chaval no quería estudiar, el joven no quería estudiar. Entonces, 14 años después, al chico se le ocurre estudiar. Para recuperar la vida, ya sabes, Dios nos enseña a madurar, ¿sí o no? Y estoy recuperando todo aquello que puedo. Y sabes, estaba en la clase de historia, que tengo que reconocer que cuando está en la clase de historia y está el profesor hablando, él está hablando de alguna cosa y llega un momento en el cual yo capto durante cierto tiempo. Entonces, llega un momento en el cual en esa media de tiempo yo desconecto y empiezo a darle vueltas a alguna cosa que ha comentado el profesor, pero me quedo ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces pueden pasar 20 minutos y de pronto, espera, está hablando más cosas. ¿Qué ha pasado durante 20 minutos? No lo sé. No lo sé. Pero algo ha sucedido. Y entonces, pero una de las cosas que me enteré más o menos, porque luego me tuvieron que corregir, el señor Pedro, ¿no? Y Jessica también ahí ilustrándome sobre la historia, es que en Mesopotamia, os voy a ubicar un poco. ¿Os suena el río Nilo? ¿Sí? Es aquel lugar donde echaron a Moisés. ¿Os acordáis, no? ¿Sí? ¿Os suena algo? Entonces, en Mesopotamia y también en Egipto, que era entre el río Éufrates y el ¿Tigris? Tigris, ese. Entre el Tigris y el Éufrates
Os estoy intentando ubicar a mi manera, ¿vale? Entonces, en esas tierras eran muy fértiles, muy fértiles. Incluso historiadores han llegado a considerar que ahí estaba el jardín del Edén, por lo fértiles que eran. Resulta que hay una subida, por ejemplo, cuando sube el río Nilo, sube a tal altura que cubre una parte de lo que son las tierras. Pero esas tierras, llega un momento determinado en el cual cuando el río baja, que es entre octubre y noviembre, por ahí aproximadamente, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí? ¿Me cambio? Sí, vale. Entonces, llega un momento en el cual el agua sube mucho. Sube impresionante, de una forma impresionante. Y quedan cubiertas por el agua tierras. Cuando el agua baja, el agua trae nutrientes para la tierra. Y esos nutrientes, que ya no me acuerdo el nombre, se llama hongos, no, humus. ¿Humus? ¿Cómo? Humus. 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 H-U-M-U-S. Humus. Vale, humus. Entonces nos centramos, ¿no? Ya estáis ubicados, ¿no? El humus. Entonces el humus es un nutriente muy fuerte para la tierra. Es decir, que trae mucha vida a la tierra. ¿Qué? ¿Quién dijo algo? ¿Vitaminas? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vitaminas? Trae vitaminas. Trae nutrientes a la tierra, el humus. Ya estáis aprendiendo un poco de historia también, ¿no? Eso es ciencias. Ah, vale, perdón. Ay, perdón. Entonces, ¿sabes? Esas tierras son muy fértiles. Y esas tierras son muy fértiles porque están al lado de un río que trae nutrientes, trae vida. Y eso provoca bendición, progreso en las infraestructuras de todos aquellos lugares. Ahora ya no es como antes, porque lo que empezaron a hacer, según yo lo que le entendí al profesor, fue que empezaron a hacer canales y a desviar el agua del río. Entonces ya no era lo mismo que antes y ya no sale lo mismo que salía antes. Pero es lo que te quiero decir con esto, después de haber contado mis anécdotas en el instituto, es que nuestra vida tiene que ser cavar al lado de ella, alrededor de nuestra vida y abonarla. Y nuestra vida tiene que nutrirse de vitaminas y de cosas que vayan a provocar que nosotros nos vayamos a vivificar. Y eso es muy fuerte porque la palabra de Dios dice en el Salmo, capítulo 1, versículo 1, si lo podéis poner un momento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un momento hasta aquí, luego miramos el siguiente, ¿vale? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Hombres y mujeres que en la ley de Jehová está su delicia. Hombres y mujeres que en la palabra de Dios está su delicia. Hombres y mujeres que día y noche meditan en la palabra de Dios. Estas personas, ve el siguiente, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas,
que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Un árbol que es plantado junto a las corrientes de agua se nutre, se llena de vitaminas, se llena de vida, se llena de todo aquello que le pueda hacer crecer y dar fruto en su momento, en su tiempo, cuando llegue la hora. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Nosotros, cuando somos plantados junto al río de Dios, nosotros cuando nos estamos vitaminando del río de Dios, nosotros cuando nos estamos nutriendo de las aguas de Dios, seremos como estos árboles plantados junto a las corrientes del río, de las aguas que Dios tiene para nosotros, aguas de vida, en las cuales tú y yo daremos nuestro fruto en su tiempo, en su momento, y todo lo que estemos haciendo va a prosperar. Y puedes ir a Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 3. Hasta el 9 vamos a leer. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los ovillos. Pero esto no es necesario y no es suficiente. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿a qué? A nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, ¿sí? Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Un momento hasta ahí. Y sabes una cosa, cuando está hablando aquí en Ezequiel de ese río, está hablando de un río que proviene de la casa de Dios. Está hablando de un río que nace de la casa de Dios. Un torrente de agua de vida que nace directamente de Dios. En el cual Él empieza a medir y le empieza a mostrar y le empieza a hablar y lo mete, lo introduce hasta los tobillos. Pero sabes una cosa, hasta los tobillos no es suficiente. No es suficiente. No basta. Porque a los tobillos te vas a meter, vas a disfrutar y vas a estar bien ahí, pero no es suficiente. Entonces vuelve a medir una vez más y lo introduce más. Y lo mete hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Y eso no era tampoco suficiente. No bastaba con entrarse a las rodillas. Una vez más iba a disfrutar de ese momento. Pero no bastaba con ello. Y mide una vez más. Vuelve a medir. Y lo mete hasta los lomos. Pero hasta los lomos tampoco bastaba. No era suficiente hasta los lomos. Y llegó un momento en el cual el río había crecido tanto que era imposible entrar caminando.
que era imposible entrar de pie, que era imposible estar ahí tan tranquilo como cuando estás a los tobillos, a las rodillas, a los lomos. Era imposible. Y no bastaba. No bastaba. No era suficiente. La única forma de entrar al río era ¿qué? A nado, nadando. La única forma de entrar al río de Dios es sumergiéndote completamente, sumergiendo toda tu vida en el río de Dios, entrando profundamente, empapándote entero desde los pies hasta la cabeza, completamente empapado del río de Dios. Mojándote de su presencia, de lo que Él tiene para ti, de lo mismo que Jesús hablaba con una mujer samaritana. Porque espera, podemos ir al 47:9. Cuando tú y yo entramos totalmente, cuando tú y yo nos sumergimos totalmente, dice en el 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Vivirá, porque si tú y yo nadamos por donde quiera que entrar en estos dos ríos, viviremos. Eso quiere decir que si tú y yo nos sumergimos en la presencia de Dios, en el río de Dios, tú y yo vamos a ser vivificados. Vivificados, nos vamos a sentir con vida, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir completos, nos vamos a sentir realizados, nos vamos a sentir conformes, porque hemos entrado al río de Dios. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río. Porque cuando tú y yo estamos a falta de la presencia de Dios, estamos heridos, estamos cansados, estamos lastimados, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando tú y yo estamos a los pies del río y metemos nuestros tobillos, estamos a una falta de la presencia de Dios. Cuando tú y yo metemos nuestras rodillas, estamos a falta de la presencia de Dios. Cuando tú y yo metemos hasta nuestros lomos, estamos a falta de la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo nos sumergimos totalmente y nadamos en cualquiera de estos dos ríos, vivificamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo. Somos sanados, somos restaurados, somos levantados, somos libres y somos salvos por la sangre del Cordero, por lo que Él tiene para nuestras vidas, por lo que Él hablaba a la mujer samaritana en Mateo, si no me equivoco, perdón. En Juan capítulo 4 versículo 5, nos puedes acompañar un momento, ahora te lo van a poner aquí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Seguimos hasta el 14, Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Dios tiene preparado para ti, para mí, es para vida eterna. El agua que Dios tiene preparado para nuestras vidas, el río de Dios en el cual Él quiere que nos sumerjamos totalmente. No basta a los tobillos, no basta a las rodillas, no basta a los lomos, no. Totalmente tenemos que entrar y nadar en el río de Dios, porque el agua que Él tiene preparada para nuestra vida es para vida eterna y será como una fuente que salta para vida eterna, en el cual tú y yo vamos a llevar fruto, tú y yo vamos a llevar todo aquello que Dios está proveyendo a nuestras vidas, porque si tú y yo somos una fuente, si nuestra vida es una fuente que salta, esta vida en la cual está sumergido en el río de Dios, en el cual está recibiendo el río de Dios, el agua de vida eterna, esa agua va a saltar y va a dar a los demás, a aquellos que no la tienen, a aquellos que no lo pueden obtener, a aquellos que no conocen de Dios, a aquellas personas que están necesitadas como tú y yo en algún momento de nuestra vida, ya sea hoy, antes o cualquier otro momento. Tú y yo hemos estado necesitados, y ahí hay gente fuera necesitada del agua de vida que solamente Dios puede dar y que la va a dar a través de ti a los demás, porque tú te sumerges en el río de Dios, porque tú nadas en el río de Dios, porque tú te empapas de las aguas de vida eterna, porque tú te llenas y te sacias de las aguas de vida, aquello que vivifica tu alma, tu espíritu, tu mente, aquello que te llena, aquello que te cubre de amor, de misericordia. Es necesario que tú y yo aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Es una oportunidad de dar frutos. Es una oportunidad de dar frutos. Es una oportunidad de dar un buen fruto. Eso de no dar frutos no te lleva a ningún lado. Te acaba y al final terminará siendo cortado. Al final terminará siendo cortado, terminará siendo quitado. Y eso de dar mal fruto te llevará a lo mismo. Terminarás siendo cortado por dar un mal fruto. Pero Dios te está dando una nueva oportunidad de dar buen fruto en su tiempo, en su momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él quiere para ti, para mí. Y eso nos va a llevar a poder dar un buen fruto, una buena bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de los demás. Cuando Dios habla a nuestros corazones y cuando Dios nos muestra cosas, me gusta. Me encanta cómo Dios se mueve y cómo Dios nos enlaza. ¿A que sí? En un mismo espíritu, en un mismo sentir. No buscándolo, no planeándolo, sino porque Él nos está hablando y nos está moviendo y nos está llevando.
La semana pasada, miércoles, y las dos reuniones, tanto en la mañana como en la tarde, fue un continuar de lo que Dios estaba hablando en nuestras vidas. Los que estuvieron el miércoles, los que estuvieron el domingo por la mañana y los que estuvieron el domingo por la tarde, saben perfectamente que las tres predicaciones iban encaminadas por un mismo rumbo. Y fuimos tres personas diferentes. Y ninguna de los tres nos pusimos de acuerdo. Ni yo hablé con Mark de lo que él iba a predicar. Él se plantó por la mañana y él dijo, el Espíritu Santo me va a mostrar lo que tengo que hablar hoy. Ni hablé con Pedro, ni me puse en contacto con él. Y Pedro habló, fue una continuación de lo que Dios estaba moviendo en este tiempo. Y ahora Dios nos está mostrando una cosa más, que tú y yo tenemos que dar frutos y que tú y yo tenemos que sumergirnos en el río de Dios. En ese río en el cual Dios nos está mostrando que tú y yo vamos a ser vivificados, vamos a ser llenos. Hemos entendido la semana pasada que nuestra mente tiene que estar renovada en Él, ¿sí o no? Nuestros pensamientos. Porque si tú y yo renovamos nuestros pensamientos, tú y yo vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Si tú y yo renovamos nuestros pensamientos, tú y yo vamos a entender los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y si tú y yo renovamos nuestros pensamientos, vamos a entender esa oportunidad que Dios nos está dando hoy en ese lugar. Aquí, ahora, dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Lo que Dios está produciendo en nuestros corazones es que nos sumerjamos en su río y que seamos plantados firmemente junto a las corrientes del río de Dios y que demos ese fruto anhelado por Él. Ese fruto deseado por Él, lo que Él quiere que hagamos y que en su momento lo demos y que nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos prospere. Yo estoy cansado muchas veces, te lo digo así, desde pequeño he sido muy impulsivo y me cuesta entenderlo, me cuesta muchas veces recapacitar en ciertas cosas, y he sido muy impulsivo y de pequeño no era malo, pero tenía malas ideas y las llevaba a cabo, y luego cuando era adolescente todavía más malas ideas, y cuando era más joven ya no te cuento nada. Y sabes, es un cometer errores una y otra vez, continuamente, y darme de palos una y otra vez. Y sabes, cuando puedo entender el propósito de Dios para mi vida, cuando puedo entender lo que Dios tiene para mí, y cuando yo puedo ver la oportunidad que Dios me está dando, las cosas cambian y las cosas son diferentes, porque yo me sumerjo en el río de Dios y Dios me lleva a donde quiere, y Dios me fortalece, y Dios me planta, y Dios me sustenta. Te puedes poner de pie, por favor, puedes pasar. Yo te lo digo sinceramente, Dios en esta tarde te está dando una oportunidad.
Y aquella higuera tuvo 6 oportunidades, pero cuando llegó el dueño de la higuera, quien la estaba cuidando, le dijo: no la cortes aún, dale una oportunidad más, un año más. Y si la higuera produce fruto, bien. Pero si la higuera no produce fruto, córtala. Dios te está dando una oportunidad hoy, en esta tarde, de producir fruto que viene de Dios. Y ese fruto que viene de Dios únicamente nace a raíz de un árbol plantado junto a las corrientes del río de Dios. Una vida sumergida en el río de Dios. Una vida vivificada, plantada, levantada por la presencia de Dios. Y yo no te voy a pedir nada en esta tarde. No te voy a pedir nada. No te voy a decir absolutamente nada sobre qué tienes que hacer tú. Creo que ya lo has entendido. ¿Sabes lo único que quiero hacer en esta tarde? Exaltar y adorar su glorioso nombre. Porque yo sé que Él habita en medio de un corazón contrito y humillado. Rinde tu corazón delante de Él. Y si quieres, pasa aquí delante. Si quieres pasar aquí delante y adorar a Dios, vamos a adorar juntos a Dios. Vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarle. Y sin pedirle nada a Dios, vas a ver cómo Dios te va a sumergir en su río. Sin pedirle nada a Dios, vas a ver cómo Dios te va a llevar levanta tus manos y adórale.
así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, gobiernas en toda